Entonces, vamos a considerar ahora el movimiento de cargas, ¿sí? Una corriente estacionaria, en un caso más concreto, ¿sí? Como es el de un conductor. Entonces, en presencia de un campo eléctrico, los portadores de carga, si son positivos, se mueven en la dirección del campo eléctrico, ¿no? Un portador de carga positiva va a tener una velocidad en la misma dirección que el campo. Un portador de carga negativa se va a mover en la dirección opuesta del campo. Pero la corriente resultante en cualquiera de los dos casos va a ser en la misma dirección, ¿sí? Va a ser en la dirección del campo. Esto es así porque, si recuerdan un momento atrás, la velocidad va a ir en la dirección contraria del campo, pero además voy a tener el signo negativo de la carga. Entonces la densidad de corriente va a apuntar en la misma dirección que si tuviera cargas positivas moviéndose en la dirección opuesta, ¿no? Esos dos signos se cancelan. En muchos materiales, ¿sí? Materiales conductores sobre todo, y para un rango muy amplio de intensidad del campo eléctrico, resulta que la corriente, ¿sí?, que aparece en presencia de ese campo es proporcional al campo y tiene esta pinta, la relación, ¿sí? Hay una constante de proporcionalidad, se llama sigma, y que lleva el nombre de conductividad del material. Es una propiedad intrínseca, ¿sí?, del material, que va a depender de la estructura interna, de cuántos portadores de carga libres tenga, ¿sí?, ese tipo de cosas. Sí, como está anotado ahí, lamentablemente se usa esta misma letra sigma que nosotros venimos usando para la densidad superficial de cargas. Por contexto nos vamos a dar, o vamos a hacer bien claros a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? A veces por contexto uno se va a dar cuenta, pero elegí conservar esta letra para la conductividad porque es la que se usa más extensamente y si no es para introducir más confusión todavía en vez de que para aclarar. Bueno, esta conductividad es enorme para materiales conductores y muy, muy, muy pequeña para materiales aisladoras, ¿sí? De manera similar a lo que ocurría con la polarización en los dieléctricos, esta conductividad puede ser un tensor, ¿sí? Cuando los materiales son anisotrópicos, puede resultar que J no sea paralela al campo eléctrico. En esos casos, este sigma es un tensor, esta es una relación, ¿no? Sigma esencialmente es una matriz de dos índices, y bueno, puede haber corrientes que apuntan en direcciones desviadas a la del campo eléctrico. Nosotros no vamos a considerar, creo que en la práctica no hay ningún problema de ese tipo, y nosotros acá en la teoría vamos a considerar este caso, ¿sí?, por simplicidad, en donde los materiales son isotrópicos y por lo tanto podemos describir esto como un escalar. Sigma es un número. Bien, y cabe aclarar una observación final, que la ley de Ohm es una ley empírica, ¿no?, que es una relación constitutiva que se satisface experimentalmente en un montón de materiales, pero que no es una ley universal, ¿sí?, y no vale tampoco para cualquier valor del campo eléctrico. Fíjense que esto es una relación lineal, o sea, que me da una corriente lineal al campo,
similar al tipo de relación lineal que habíamos encontrado para algunos materiales dieléctricos, ¿sí? Los que llamamos materiales lineales. Entonces son leyes que se satisfacen experimentalmente en un montón de materiales y se pueden escribir de esta forma sencilla. Entonces vamos a ver algunas consecuencias de la ley de Ohm y algunas formulaciones que por ahí les son más familiares, que se las deben haber encontrado antes en algún curso anterior. Porque seguro que recuerdan una ley de Ohm, ¿no? Y que no tenía esta pinta. ¿Se acuerdan de alguna ley de Ohm? En circuitos, cuando estudiaron circuitos alguna vez. Parece que no, nadie se acuerda. Bien, entonces vamos a ver una relación con esa otra formulación de la ley de Ohm. Y entonces, para derivarla, fíjense, lo que nos dice la ley de Ohm es que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico, ¿no? Es una relación de proporcionalidad entre J y E. Ahora, por un lado, si miramos este lado de la relación, tenemos que la corriente I, que es una integral de J en una superficie, es proporcional a J. Si yo duplico, ¿no?, J en todos los puntos del espacio, voy a duplicar la corriente, I. Entonces, I es proporcional a J por un lado. Y por otro lado, el potencial eléctrico, ¿sí?, que es la integral de línea, la diferencia de potencial, acuérdense, es la integral de línea del campo eléctrico, es proporcional al campo eléctrico. De manera similar, si duplicamos el campo eléctrico en todo el espacio, se duplica el valor de esta integral, ¿no? Entonces, conclusión, I es proporcional a J, que es proporcional a E, que es proporcional a V. La corriente I es proporcional al potencial o la diferencia de potencial entre dos puntos, V. Y la constante de proporcionalidad que se introduce en esta relación es la resistencia del material entre dos puntos en donde estoy midiendo la diferencia de potencial. Y esto es lo que muchas veces se habrán encontrado como ley de Ohm también, ¿no? También se la llama ley de Ohm, es una formulación alternativa de esta formulación que es más intrínseca, si quieren, ¿sí? Pues es más local. Acá estamos hablando de diferencia de potencial entre dos puntos del espacio y la resistencia de un material entre dos puntos del espacio también. Entonces veamos una aplicación concreta de esto. Si tenemos una barra sólida, ¿sí?, de un material uniforme que tiene una conductividad sigma, ¿sí?, que tiene una longitud L y una sección transversal A, que es constante a lo largo de toda la longitud. Es un cilindro, digamos. La forma no necesariamente es un disco, ¿sí?, pero para pensarlo de alguna manera más concreta. Entonces supongamos que por esa barra circula una corriente I. Hacemos llegar de alguna forma por un cable una corriente I a la barra, y del otro extremo de la barra sale la corriente I estacionaria, ¿sí?, no cambia. Entonces, si tomo una superficie transversal a la barra, la densidad de corriente va a ser la corriente I dividida el área, ¿cierto? Ahora, si llamamos V, ¿no?, a la diferencia de potencial entre los dos extremos de la barra que estamos considerando, entre este extremo y este extremo, tenemos una diferencia de potencial V. El campo eléctrico lo podemos escribir como V sobre L, ¿no?
viene básicamente de hacer esta integral, un campo eléctrico que es constante en toda la barra. Entonces, reemplazando esta ecuación y esta ecuación en la relación de Ohm, lo que tenemos es que el potencial, que es E por L, es igual a R por I, donde I es J por A, ¿sí? Entonces tenemos esta expresión de la que podemos despejar ahora el valor de la resistencia, R, ¿sí? Entonces R es E por L sobre A por J, y ahora si a J la reemplazamos por la ley de Ohm intrínseca, ¿sí? La que vincula J con el campo eléctrico, fíjense que tenemos un E sobre J acá, E sobre J es 1 sobre sigma. Entonces esto me queda 1 sobre sigma por L sobre A, como lo escribimos acá. Entonces esto me define la resistencia de esa barra de material, ¿sí? Que tiene una conductividad sigma. A 1 sobre sigma se la define muchas veces como ρ, sigma a la menos 1 es ρ, y se la llama resistividad, que de nuevo es una propiedad intrínseca del material, que depende de las características del material, ¿sí? Entonces, la resistencia es una combinación, fíjense, de propiedades intrínsecas como la conductividad o la resistividad, y propiedades geométricas como la longitud de la barra y su área transversal, ¿sí? Que son propiedades extensivas, digamos. Cuanto más larga la barra, mayor la resistencia. Cuanto menor la sección transversal de la barra, mayor la resistencia, ¿sí? Para el mismo material, caracterizado por ρ o por sigma. Bien, la unidad de resistencia es el ohm, ¿sí? Se escribe con la letra omega. Un ohm es 1 volt por ampere, ¿sí? Porque tiene unidades de voltaje o de diferencia de potencial dividido corriente. Volt sobre ampere. ¿Alguna pregunta ahí? Bien, vamos a ver algunas consecuencias interesantes que tienen la ley de Ohm cuando estamos hablando de corrientes estacionarias, ¿sí? Supongamos que tenemos un medio que tiene una conductividad uniforme. Con eso que queremos decir que sigma no es una función de la posición, sino que es constante. Sigma de R es idénticamente sigma en todo el material. Entonces, si yo calculo la divergencia del campo eléctrico, reemplazando el campo eléctrico por la ley de Ohm, lo puedo escribir como 1 sobre sigma por J. Y ahora, si sigma es uniforme, la conductividad es uniforme, entonces sale afuera de la divergencia, me queda 1 sobre sigma por la divergencia de J. Entonces, en el caso de corrientes estacionarias, la divergencia de J es 0, con lo cual tenemos que la divergencia del campo eléctrico es 0, ¿sí? Para corrientes estacionarias en materiales que satisfacen esta relación. Es decir, la densidad de carga, por la ley de Gauss, la densidad de carga es nula dentro del conductor que satisface la ley de Ohm. Ahora, esto, ustedes me dirán, ya habíamos visto que la densidad de carga dentro de los conductores, o sea que la carga dentro del conductor era nula, ¿sí? Pero ahora lo estamos mostrando como se dice, en el caso de cargas en movimiento también, ¿sí? Es una generalización de este
resultado. Entonces, cualquier carga neta que haya, cualquier desbalance de carga, va a estar en la superficie del conductor, ¿sí? Como sucedía en electrostática. Bien, ¿qué pasa si sigma no fuera uniforme? O sea, acá consideramos el caso de un sigma uniforme, ¿no? ¿Qué pasa cuando no es uniforme la densidad perdón, la densidad, la conductividad del material, sigma? Supónganse que tenemos un caso sencillo, ¿sí? Tenemos dos medios conductores, dos barras cilíndricas, ¿sí? De medios conductores diferentes que tienen conductividad sigma 1 y sigma 2. Entonces están pegados y por ello circula una corriente I, con una densidad de corriente J, ¿sí? Dentro del material. Ahora, si el área es constante en toda esta barra, entonces J es uniforme y constante en toda la barra, ¿sí? Porque es la corriente por unidad de área, ¿no? Y de volumen en realidad, pero para un área de transversal constante, J va a ser uniforme. Es decir, la densidad de corriente de este lado es igual a la densidad de corriente de este lado. Entonces, si estos dos materiales satisfacen la ley de Ohm, vamos a tener que J dentro de este material es sigma 1 por E1, y J es sigma 2 por E2 de este otro lado del material. Entonces, en particular, el campo E2 va a ser distinto del campo E1, ¿no? Porque lo despejamos de acá, es sigma 1 sobre sigma 2 por E1. Si estas conductividades son diferentes, los campos que nos vamos a encontrar dentro de los dos materiales van a ser diferentes también. Como resultado de esto, en la superficie que separa los dos materiales va a haber una discontinuidad en el campo, ¿no? El campo vale E1 de este lado de la superficie, E2 del otro lado. Tenemos una discontinuidad. Y ahora, si recuerdan, las condiciones de contorno para el campo eléctrico en superficies, esto, si lo quieren repasar en los apuntes, está en la página 50, esa discontinuidad implica una densidad superficial de cargas en la superficie que separa, ¿no? los dos lados. La relación era la siguiente, ¿no? La diferencia de los campos, E2 menos E1, era igual a sigma sobre epsilon 0 por el versor normal. Y acá les pido disculpas, esto es muy desafortunada la anotación, pero como les decía, es el único lugar donde va a aparecer esto tan explícito, estas sigmas que significan cosas diferentes, ¿sí? Acá esta sigma es la densidad de carga en este disco, que separa los dos medios, y sigma 1 y sigma 2 son las conductividades de los dos medios, ¿sí? Entonces escribimos el campo eléctrico E2 y el E1. Reemplazamos, perdón, el campo eléctrico E2, ¿no? En función de E1, es sigma 1 sobre sigma 2 por E1. Sacamos factor común E1 y tenemos esta relación que nos permite determinar la densidad superficial de cargas. Es decir, hay una acumulación de cargas en la superficie que separa los dos medios, ¿sí? Cuando la conductividad no es uniforme. Eso da lugar a acumulaciones internas de carga, ¿sí? En el medio. Bien, para terminar, nadie me lo está preguntando, ¿no? Pero imagino que por ahí les surgió esta pregunta. Estoy hablando de campos eléctricos adentro de un material que es conductor, ¿no? Lo mismo cuando planteamos la ley de Ohm.
Estamos hablando de una conductividad eléctrica, un campo eléctrico que genera una corriente. Sí. Hasta ahora habíamos dicho que el campo eléctrico es cero dentro de un conductor. Eso sucedía en electrostática cuando las cargas estaban en reposo, ¿sí? Ahora abandonamos la electrostática. Las cargas ya no están en reposo, están en movimiento. Hay una corriente, una densidad corriente no nula, y los campos pueden no ser nulos, ¿sí? Dentro de un conductor. Son los que dan lugar a la corriente, de hecho. Otra observación es que para conductores perfectos, un conductor ideal es un conductor en donde la conductividad es infinita, o la resistividad es cero, si quieren. Sigue valiendo que el campo vale cero en el conductor. ¿Por qué? Aun si J fuera distinta de cero, en un conductor ideal, el campo es 1 sobre sigma por J, y si sigma es infinito, esto va a ser cero, ¿sí? Esto define al conductor ideal, y en las dos clases que vienen, cuando vamos a empezar a hablar de circuitos eléctricos, circuitos de corriente continua o estacionaria, los elementos que pongamos en el circuito, como baterías, resistencias, capacitores, van a estar unidos o conectados con hilos que vamos a suponer de conductores ideales, ¿sí? Eso implica que tienen resistencia nula, que el campo es cero en esos hilos conductores, y que por lo tanto el potencial es constante, ¿sí? En ellos. Son equipotenciales, básicamente. Eso nos va a permitir formular las reglas y los cálculos de corrientes y diferencias de potencial en los circuitos de una manera sencilla, ¿sí? Bien, les dije que era más cortita esta parte. Ya con esto terminamos por hoy. Fui por ahí un poquito rápido, pero tenemos tiempo para preguntas y para descansar un rato, si quieren. ¿Alguien tiene alguna pregunta?